Una de las causas por las que el hombre se convierte en sedentario fue la atracción o el atractivo que tuvieron ciertos accidentes geográficos como el mar, el río, una planicie, una altura. De esta manera nos estamos encontrando que el hombre se asienta en aquellos lugares que le van a dar una vida más cómoda. Podemos decir que incluso propicia la agricultura la estabilidad, lo mismo que la estabilidad social o política de cada momento. Estamos en un programa como es Huellas de nuestro tiempo, en donde vamos a señalar y a destacar un punto geográfico importante. Nos situamos en el centro de la península ibérica, en la meseta central, una ciudad que recibe el nombre histórico de Toledo. Toledo está rodeada por un río, también de nombre Tajo. El río y la ciudad se hermanaron, se fusionaron. Podemos decir que el río le da a la ciudad la agricultura, la pesca también, pero del río se obtienen muchas cosas, ¿verdad? Y hay algo que nosotros queremos destacar hoy. Se potencia el molino, los molinos en el cauce del río que rodea la ciudad. Por ese motivo, hoy les vamos a proponer este tema, Toledo y los molinos del río Tajo. Toledo y los molinos del río Tajo están hermanados. Para tratar este tema tenemos hoy a un investigador muy especial, un investigador que une la historia con la pintura, con el arte. Vamos a exponer su obra, una serie de cuadros, de pinturas, el número 53, que nos van a exponer lo que es la historia de todos los molinos que rodean en el río Tajo, que rodean a la ciudad. Este pintor es un pintor muy especial, tan especial que ya había hecho un programa anterior hablándonos del tiempo, porque fue el jefe del Observatorio Geofísico de Toledo y además meteorológico de Toledo. También participó como jefe de este servicio en una red que hay de estudio de la contaminación ambiental, Red Badmont. Digo este dato porque es un estudioso del tiempo, pero también del terreno. Don Fernando Aranda Alonso. Todos conocidos, pero también conocidos como pintor, como dibujante. Y mi primera pregunta, después de darte la bienvenida, Fernando. Muchas gracias. Que no tengo más remedio que decirlo. Bienvenido al programa. Mi primera pregunta, todo el mundo, o la mayoría de las personas, te conocen como un meteorólogo, jefe del servicio de meteorología en Toledo. Pero ya menos saben que tu vida se enriquece con la pintura y con la investigación que aprovecha la pintura para este caso. ¿Desde cuándo eres pintor? Pues mira, el mundo de la pintura y el dibujo me ha gustado toda la vida. Y tuve la suerte de hacer los cursos de pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo y tener a un gran maestro cuya memoria quiero aquí reivindicar, que se llamó don Enrique Vera Sales. Aquel hombre fue mi profesor y fue el que me entusiasmó con la pintura. Con la pintura al óleo, sobre todo. Fernando, vamos a ver un programa único. Yo estoy entusiasmado con el programa porque siempre hablamos aquí de mucha técnica, de mucha historia, mucho pensamiento,
Pero claro, ver algo tan gráfico que entre por los sentidos es más difícil. ¿Por qué esta idea de pintar, reproducir toda la historia que tiene el Tajo con sus molinos? Porque es sacar rendimiento, ¿no?, al Tajo. Hombre, indudablemente, mira... ¿Por qué te ha movido todo esto? Pues muy sencillo, el recorrer las orillas del río, cuando hice el libro Rincones del Toledo Desaparecido, me llevó a ser consciente de la inmensa belleza que han tenido todas esas obras humanas que han nacido alrededor del río en otros tiempos: azudas, molinos, batanes, acueductos, puentes, todo eso es una riqueza enorme. Y entonces creo que, pues que es importante que la ciudad lo conozca. Y la idea fue reproducirlo. Primero lo hice la mayor parte en plumilla, para el libro, pero ahora he querido que se haga en cuadros de óleo que tienen la riqueza del color. Bien, tú tienes un pensamiento también muy noble, que es lo que uno tiene no es de él, sino de todos. Y tú quieres hacer partícipe a todos. Lo has ofrecido, lo has ofertado a la ciudad de Toledo, sí, concretamente al ayuntamiento, para que esto se mantenga, esta obra se mantenga y se pueda visitar. ¿Hay algún lugar donde se pueda ya ubicar o por lo menos pensar? Bueno, ¿dónde? Yo te voy a decir, evidentemente la idea de hacer esta obra ha sido donarla a la ciudad de Toledo para que Toledo tenga una memoria de todo lo que ha tenido el río a lo largo de la historia. ¿Cuál sitio sería el ideal? Pues el ideal sería, sin duda, la Casa del Diamantista. ¿Por qué? Porque es una casa históricamente vinculada a la ciudad y a la vez vinculada al río y situado en la misma orilla. Sería ideal poder hacer un centro de interpretación del Tajo donde no solamente estuviera esta obra, podía haber, ¿qué te diría yo?, barcas, podía haber referencia a los peces que había en el río, a la fauna, a la flora del río, es decir, algo que recogiera la historia de nuestro río Tajo y la ciudad de Toledo. Bien. Pues Fernando, si te parece, vamos a iniciar el recorrido pictórico. Vamos a gozar de ese recorrido. Lo primero que nos van a poner es que sitúes la ciudad, nos hables, aunque sea muy sencillo, de la ciudad y después el recorrido que tiene el río y dónde van a estar localizados todos los molinos. Así que, si te parece, pedimos que nos pongan la primera. Ahí lo tenemos, bien. Fernando. Lo que vemos aquí es la ciudad de Toledo y vemos cómo está rodeada por el meandro encajado del Tajo. Y bueno, pues esta imagen que contemplamos es cómo era Toledo el año 1855. Y quizás el oyente piense, bueno, ¿y por qué justo ese año? Pues muy sencillo. Aquel año hubo un litógrafo y arquitecto francés llamado Weston. Y este hombre pues hizo un primer grabado desde el valle sobre el que está basado este cuadro. ¿Qué vemos en este cuadro? Pues vemos perfectamente cómo el río Tajo llega por el lado derecho de la imagen, se encaja perfectamente en el valle encajado del río, en ese roquedal inmenso que forma el valle, para alejarse nuevamente por la parte izquierda del cuadro, donde ya sale la llanura. Aquí vemos un Toledo que no corresponde al Toledo de hoy. Por ejemplo, vemos el seminario que está sin cubrir, que estuvo 25 años sin cubrir. Vemos en la parte izquierda, ve poco el barrio de las Tenerías, donde antiguamente se curtían pieles y tejido y tela, perdón, y pieles de animales. Y vemos también en la parte derecha, debajo del Alcázar, el pequeño edificio que fue el antiguo matadero. Y podemos ver también los restos todavía que no estaban volados del artificio Juanelo. Y una cosa curiosa, que es muy poco visible, pero que está en la imagen, es que en el torreón del Alcázar noroeste aparece una antena. Y era la antena del telégrafo óptico que existió en España, que fue destruido, se quitó porque no tenía una efectividad muy grande, pero del que Toledo tenía en ese torreón uno de los puntos de enlace entre Valencia, Madrid y Cádiz. Luego, bueno, la ciudad de Toledo aquí nos aparece como un promontorio, efectivamente, como la ciudad. ¿Cuántas colinas tiene? Solamente como dato. No, pues mira, efectivamente es una gran pregunta. La ciudad de Toledo, contrariamente a lo que muchas veces se dice y aparece en determinados prospectos, se dice, Toledo tiene 7 colinas como Roma.
No es verdad. La ciudad de Toledo tiene 12 colinas, 12 promontorios distintos. Y es así porque uno de los jefes del Observatorio Geofísico de principio de siglo, Rey Pastor, pues hizo la primera medida, la primera medición topográfica de la ciudad y comprobó que se trataba de 12 alturas la que tiene la ciudad. La más alta es el Alcázar, le sigue San Román y luego pues continúan ya las siguientes en menor altura. Hoy no lo vemos, no podemos ver estas colinas porque, claro, el manto urbano las ha cubierto. Sin embargo, sí podemos percibirlas porque vemos que tenemos que subir y bajar continuamente esas calles tan empinadas que son la consecuencia de esa edificación de la ciudad en esas colinas. Pues, Fernando, vamos a pasar al recorrido que tiene el río por la ciudad, donde ya se van a ir marcando los sitios que vamos a ir viendo. Los sitios de los molinos. Sí, y ahí lo tenemos. Aquí vemos el gráfico del recorrido que vamos a tener. En él veréis que dice recorrido que existía del río el año 1700. Bueno, y se preguntará el oyente, bueno, ¿y por qué el 1700? Pues muy sencillo. Si vemos aquí en la parte derecha de la imagen, vemos que el río tiene una gran isla. Bueno, pues esa isla era la isla de Antolínez. La isla de Antolínez desapareció hacia 1750, 1780, no se tiene la fecha muy clara. Entonces, en aquel momento, antes de 1700, el río tenía dos ramales, o sea, uno pasaba, si lo vemos aquí, muy cerca del barrio del Arrabal, mientras que el otro seguía el cauce que actualmente el río tiene. ¿Qué ocurrió? Que poco a poco, bueno, pues el cauce del Arrabal dejó de tener agua. Hay una historia pues muy curiosa que la podemos decir cuál es. Concretamente, la ciudad de Toledo, pues sabéis que fue el origen de que a Toledo llegara la madera a través del río Tajo, el nacimiento de los gancheros. Los gancheros pues surgieron de la forma siguiente. Enrique de Egas, el arquitecto que hace el Hospital de Santa Cruz, pues resulta que este hombre, cuando le dan el proyecto del hospital, se encuentra con que tiene la piedra de granito que va a utilizar, la tiene en los montes de Toledo. La piedra caliza la tiene también cerca de Toledo, pero la madera, que era tanta cantidad la que necesitaba, pues resulta que esa madera tiene que traerla de Ávila, el punto más cercano. Entonces se le ocurre la idea de tirar esos troncos al río, en el Alto Tajo, y que sea el río Tajo el que los transporte. Entonces, antes de Safón, hay un arroyo que se llama el arroyo del Aserradero, pues ahí iban los troncos, se apilaban, se cortaban y de ahí venían a la ciudad. Esa es un poco la historia. Y si volvemos a la imagen del río, veréis que un poco antes de la isla esa gran isla que aparece, la isla de Antolínez, en la esquina en ese ángulo que hace el río, ahí es donde estaba el aserradero. Pero aconteció que esa isla pues sufrió la presencia del aserradero. ¿Por qué? Pues porque hubo un año de una inmensa sequía, una gran sequía. Resulta que el río venía con muy poca agua, pero de repente, los troncos del aserradero estaban apilados, pero de repente hubo una gran tormenta en el Alto Tajo. Aquella gran tormenta llegó a Toledo en forma de una gran avalancha por el río, reflotó los troncos que estaban apilados para ser aserrados y los lanzó como si fueran torpedos como contra unas compuertas que tenía la isla. ¿Qué ocurre? Automáticamente el agua del río, por un proceso hidrológico natural, empezó a fluir por la parte más cercana, la parte más corta, y entonces el ramal de donde estaban los antiguos molinos, que ahora tendremos ocasión de ver, pues prácticamente quedó sin agua. O sea que esa es un poco el origen del por qué desapareció un poco la isla de Antolínez. Pues Fernando, vamos a iniciar con los molinos, porque yo ya estoy deseando verlo. Así que podemos empezar. A ver por dónde. Ahí tenemos. Pues mira, aquí tenemos en la primera imagen el molino del Palacio de Galiana. El Palacio de Galiana es, como todos saben, pues es un palacio que se encuentra en la gran llanura aluvial que podemos contemplar desde el miradero. Es un precioso palacio que fue jardín botánico, fue el palacio donde estuvo el último rey taifa de Toledo, Al-Mamún, que tenía ahí pues una verdadera joya de plantas y todo, pero esta zona sufrió bastante.
lo primero que más importante que sufrió es que bueno, pues las inundaciones del río lo han arrasado en muchas ocasiones, pero también con los almoravides. Una vez que Alfonso VI conquista la ciudad de Toledo, los almoravides vienen y hacen sarracinas en la ciudad. Y esta zona fue la que sufrió bastante. Pero la puntilla quizás se dio cuando las tropas castellanas y de los distintos reinos que luego configurarían nuestro país, pues resulta que acampan aquí. Al acampar aquí, pues acamparon 7.000 hombres que se dirigían a la batalla de las Navas de Tolosa. Entonces, claro, 7.000 hombres en esta llanada dejaron el jardín botánico de Almamún perfectamente destrozado. Y aquí vemos la primera azuda junto al Palacio de Galiana. Esa presa que vemos, que contemplamos en primer lugar, hoy existe, pero existe sumergida, está sumergida debajo del río. Y esta azuda grande, pues era un poco la que dio origen al palacio, al nombre, porque anteriormente a llamarse Palacio de Galiana se llamó An-Naurá, que era el Palacio de la Noria. Pero no solamente era esta, como os digo, la que existía la de la Itaqui, existían otras varias, la de Ragazú, que tendremos ocasión Fernando, de ver ahora. Has hablado de un término, azuda. ¿Qué es? Bueno, pues ahora vamos a tener ocasión de contemplar una azuda. Mira, una azuda es una gran rueda, que vamos a verla ahora en una imagen, es una gran rueda que se usa para regar, que tiene la misión de elevar el agua del nivel del río hasta una altura. Ahí la tenemos, ¿no? Exactamente, aquí tenemos la azuda de Ragazú. Bueno, pues como vemos, estas azudas tenían una parte baja sumergida, donde el río, en la corriente, al impactar con los alaves de la rueda, la hacía girar. La rueda tenía pues unos cangilones o unos alcaúdes, y estos cangilones se llenaban de agua. La rueda al girar se elevaba y al elevarse vertía el agua en la parte superior en un canal que lo conducía para poder regar. Eran muy ruidosas, las había desde tamaño pequeño, había pues que desde 4 o 5 metros de diámetro hasta gigantescas que tenían pues hasta 10 y 12 metros de altura. Claro, el agua había que elevarla. Hay curiosamente un dato que nos da idea de lo ruidosas que fueron estas azudas. Concretamente la albofalia, que es la única que se conserva hoy, que está en Córdoba, pues esta era tal el ruido que tenía que cuando la reina Isabel la Católica iba de viaje a Córdoba, hacía que la detuviesen, que la parasen, porque le molestaba para poder dormir. Claro, era un conjunto de madera y encima el ruido del agua. O sea que eso era lo que es una azuda. Eso es una azuda, exactamente. Bien, pues vamos a continuar viendo molinos. Exactamente. Bueno, aquí estamos viendo, mejor dicho, el molino del Corregidor. Hoy lo conoceríamos como el molino de Safón. Este molino pues tiene una curiosa historia. Hoy en día existe, en la central de Safón estaría detrás de este edificio que nosotros estamos contemplando aquí. Pasa lo siguiente, a mediados del siglo XIX, pues resulta que este molino pues estaba en una presa y la presa era de la catedral. La catedral se la dio a la ciudad de Toledo y la ciudad de Toledo pues reparó esa presa. Pero en aquel momento, pues al frente de la ciudad había un señor que se llamaba Antonio María Navarro. Este señor, desgraciadamente, fue tan poco honesto con la ciudad de Toledo que reparó la presa con el dinero de la ciudad, pero luego se quedó con los molinos, que eran unos molinos de 5 piedras muy rentables, se quedó con la presa, se quedó con la azuda de Ragazú, se quedó con un tejar y se quedó con una viña. Claro, este molino que vemos en la imagen, como resulta que no se podía escriturar porque claro, su propiedad era completamente anormal, pues entonces estuvo sin escriturarse durante muchos años. Cuando llegó la desamortización de Mendizábal, pues apareció otra figura en Toledo, que es Safón, que era un empleado de la catedral, que aprovechó la desamortización para hacerse sumamente rico y entonces compró este molino, en donde luego más tarde se edificaría lo que hoy conocemos como la central eléctrica de Safón. Esta es un poco la historia. Pero en esta imagen que estamos viendo, aparece también, si veis en el centro, debajo de aquellos árboles, aparece también una toma de agua. Bueno, sí, pues sí. Aquello era la mina
que no sé si a los toledanos que peinen muchas canas la recordarán nosotros, perfectamente. Que la conocimos. Claro que sí. Bueno, pues esa mina ha estado funcionando prácticamente hasta que desapareció la fábrica de armas. Esa mina tomaba el agua en ese punto de Safón. La hacía pasar por una galería. Aquella galería tenía 2 metros de altura, 2,13 metros de altura, tenía 1,6 metros de ancho y iba desde donde hoy está Safón, eso que vemos ahí perfectamente, pasaba por debajo de la plaza de toros, pasaba por debajo de la antigua escuela de gimnasia y luego se dividía en 2 ramales. Un ramal iba por la carretera de Ávila y otro ramal iba a regar las huertas de la fábrica. Entonces, esa mina, este señor, el Antonio Navarro, la hizo utilizando penados, para que le salía un costo más barato, penados y reclusos de la cárcel. La mina tuvo sus problemas, porque realmente quitaba el agua del río en un punto clave, y ha estado, pues ya te digo, funcionando hasta mientras ha existido la fábrica de armas. Y la parte del ramal que hoy va por la carretera de Ávila, eso lo compró el ayuntamiento y hoy las aguas fecales circulan por esa mina. Pero ahí vemos también, aparte en el cuadro, vemos también la Azuda de Ragazú, que ahora vamos a volver a contemplar. Pero delante vemos pues un cañal. ¿Y qué eran los cañales? Pues el río ha tenido muchísimas, ha dado origen pues a muchos trabajos. En el río ha habido molineros, bataneros, tintoreros, curtidores, pescadores, cantidad de oficios se han vivido del río, pero el oficio de la pesca era fundamental y ese cañal que aparece aquí era una forma de hacer pesca industrial. Eso era un laberinto de cañas y madera. Era circular en forma de espiral, de manera que los peces que se metían ahí, al ir nadando, al ir discurriendo su camino, pues llegaban al centro y en ese centro ya no podían salir. Y claro, lógicamente desde ahí se cogían perfectamente. Entonces esto era una forma de pesca industrial que generaba mucho dinero. Fíjate cómo sería que existió una azuda, un cañal, que tendremos ocasión de verlo más adelante, que fue el Cañal del Ángel. El Cañal del Ángel estuvo pues, donde está hoy la ermita del Ángel. Bueno, pues era como este que había aquí en Safón. Bueno, aquel Cañal del Ángel daba tal rendimiento con pesca que el hospital del Balsamo, que es donde ahora está Correos, donde van a hacer el museo postal, eso fue el hospital de Balsamo. Bueno, pues ese hospital se mantenía con la pesca que se cogía en el Cañal del Ángel. Es decir, que el río alimentaba la ciudad bien. Hombre, claro que sí. El río ten en cuenta que ha sido fundamental. Hoy no tenemos conciencia de lo que ha supuesto el río para nosotros. Sí. El río incluso ha sido el origen de la ciudad de Toledo. No se ve muy bien aquí, lo veremos un poco más adelante. Ten en cuenta que la ciudad de Toledo, los primeros pobladores que llegan al Cerro del Bú y los primeros pobladores que se asientan en lo que hoy es la ciudad, pues llegan un poco porque primero por la protección que le ofrece la ciudad geográfica, de la forma que tiene, pero aparte porque la ciudad tiene pues un vado, un enorme vado. Ese vado existe antes de que entre el río en el meandro encajado de la ciudad. ¿Y por qué se crea ese? Pues ese vado tiene un origen geológico y hidráulico. El río viene haciendo una serie de meandros y el agua trae una velocidad. Esa velocidad le hace transportar un conjunto de materiales en suspensión. ¿Qué ocurre? Cuando el río frena esa velocidad que trae porque tiene que entrar en el meandro encajado del Tajo, automáticamente decanta parte de esos materiales. Y ese decantar de materiales sólidos es lo que forman el vado que se encuentra pues aguas arriba del puente San Martín, en lo que hoy es el puente de Alcántara, en lo que hoy es el puente de Alcántara y el puente de Azarquiel. Bien, estamos muy al principio del programa, pero en la mitad del programa. Pero si nos ponen otra imagen, todavía podemos explicar todo ese recorrido. Sí, bueno, esta imagen está puesta aquí por una razón. A lo largo de este programa, que tiene como protagonista nuestro río Tajo, pues vamos a hablar de los molinos, de la cantidad de molinos que hubo. Pero es interesante saber que en Toledo hubo molinos de 2 tipos. Unos eran los molinos de aceña y otros eran los molinos de regolfo. Los molinos de aceña son estos que vemos aquí en la parte derecha de la imagen.
Era una rueda con un eje horizontal, con un conjunto de alaves en los que impactaba el chorro de la corriente del agua. Entonces hacía girar y movía las piedras, tal como vemos en este croquis que hemos traído aquí. Cuando se dieron cuenta que si ese agua lo metían en un recipiente cerrado y lo hacían girar en el interior, aparecieron los molinos de regolfo, como vemos en esta imagen de la izquierda. Entonces el agua entra en el interior de ese recinto, que es completamente cerrado, donde no solamente está el chorro, sino que está la presión que el agua está ejerciendo en el giro. Vuelve a salir, pero ¿qué ocurre? Ha movido esa especie de turbina en el interior y mueve la piedra. De modo que cuando hablemos de molinos de regolfo o molinos de aceña, nos vamos a referir a estos dos tipos de molinos toledanos. Fernando, después de esta exposición que nos está dejando con más ánimo de ver fotografías, llegamos a la mitad del programa. ¿Ya la Claro, mitad? y claro, Fernando se sorprende porque el tiempo huye, el tiempo se escapa. Pero bien, una mínima pausa y seguimos hablando de los molinos, que los molinos mueven mucho, ¿eh? Claro que muelen y mueven. Amigos, un descanso y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Huellas de nuestro tiempo está presentando hoy un tema que une la historia con el arte, con la pintura. Nuestro invitado es don Fernando Aranda Alonso, investigador, pintor, tiene muchas facetas en su vida, pero hoy nos está animando porque nos está contando toda la historia que tiene Toledo con el río Tajo y el río Tajo con Toledo, y nos habla de molinos. Es algo así como obtener mayor rendimiento al paso que tiene el río en la ciudad. Pues bien, Fernando, nos hemos quedado en el principio casi de la exposición, pero no hay que desanimarse, porque el río corre. Los molinos del río Llano, ¿qué pasa con ellos? Vamos a verlos. Mirad, ahí lo tenemos. Como antes veíamos en la isla de Antolínez, dividía un cauce del río, que se llamaba Río Llano, Río Chico, que pasaba pegado a las covachuelas, mientras había otro, que es el cauce que hoy conocemos cuando lo vemos desde el miradero. Bueno, pues en ese cauce del Río Chico, Río Llano, existieron estos molinos que estamos contemplando aquí. La isla de Antolínez, que era esta isla que estamos haciendo referencia, sí, tenía 650 metros de largo y 250 metros de anchura. Y en la parte oeste de esa isla estaba el cauce de este río. Estos molinos pues han tenido muchos nombres a lo largo de la historia. En realidad eran molinos árabes, se las conocía con el nombre de los molinos de la Almohala o la Almofala, que quiere decir el vado, los molinos del vado. Luego se los conocieron como los molinos de Pero López, como los molinos del Tuerto, es decir, fueron teniendo distintos nombres. ¿Qué aconteció? Bueno, para deciros, donde hoy está la estación de autobuses es donde estaban estos molinos. Bien. Bien, pues ¿qué aconteció con esto? Que cuando el río Chico deja de correr, prácticamente hacia 1700, no hay una fecha exacta, los molinos se quedan sin curso de agua. Claro, al no tener capacidad de energía, no tener energía para mover las ruedas, pues los molinos quedaron sin utilidad ninguna. Y entonces, pues prácticamente desaparecieron. Seguimos la corriente. Yo voy a decir que, quiero deciros que la imagen que acabamos de ver, pues se ha podido reconstruir perfectamente gracias a que hubo un dibujante, un arquitecto magnífico, que fue González Vázquez, que vivió hacia 1723, que este hombre pudo contemplar esa imagen.
hizo un grabado que se conserva en la Biblioteca Nacional y gracias a ese grabado yo he podido reproducir estos molinos con bastante bastante realidad de cómo eran. Sí. Bueno, pues vamos a seguir, Fernando. Venga. Y seguimos con Alcántara. Ahí hay mucho que decir. Muchísimo. Bueno, aquí contemplamos en esta imagen la cerrada del puente de Alcántara. El puente de Alcántara, como veis, está limitado por dos masas rocosas, en la zona del oeste, en la zona del este, por la parte que da donde está el castillo San Servando, y en la parte del oeste, donde está asentada la ciudad. Entonces, el puente de Alcántara es un puente que se hizo en el siglo III y que fue hecho por los romanos. Hay que pensar, cuando cruzamos por él, que ahí trabajaron las legiones romanas aplanando la entrada al puente. Vemos que tiene dos pórticos, que el puente romano, que tendremos ocasión de verlo más adelante, no tenía estos torreones. Eso es una cosa posterior, es una cosa ya medieval. Bien, ¿y qué importancia tenía este puente? No, perdón, vamos a todavía ver el puente. ¿Qué importancia tenía este puente? Pues que era el camino por el que cruzaban las calzadas romanas, que iban desde Mérida Augusta, Zaragoza, hasta Mérida, o iban desde Consaburum a Emérita Augusta. Era un punto de cruce, y el castillo de San Servando nace como centro de las legiones romanas para vigilar el paso del puente. ¿Por qué? Pues porque antiguamente el puente no tenía esa protección Entonces, claro, era necesario vigilarlo de un punto. Por eso el castillo de San Servando está justo casi en la vertical, en ese roquedal que tiene la vertical. El puente de Alcántara, aparte de ser de origen romano, pues ha tenido un conjunto grande de destrucciones. El mayor destructor del puente de Alcántara ha sido precisamente el río Tajo. ¿Por qué? Porque las grandes avenidas, cuando llega con toda la potencia del valle del río y se enfrenta a ese cerramiento, automáticamente el puente de Alcántara supone un impedimento y se lo ha llevado por delante en muchísimas veces. Durante una de las mayores veces donde se destruyó fue en tiempos del rey Alfonso X el Sabio. Se ha llevado también el torreón que vemos donde está el Tajamar, pues igualmente ha quedado destruido en muchísimas ocasiones. Aparte, pues ha sido también objeto de luchas. Por ejemplo, cuando el emir Muhammad I ataca la ciudad, ya sabes que la ciudad de Toledo, al perder la capitalidad, cuando los árabes se la llevan a Córdoba, pues se ha levantado en muchas ocasiones contra el régimen musulmán de Córdoba. Entonces el emir vino, castigó a la ciudad y cuando se retiraba rompió el puente. Por eso vemos que el puente de Alcántara, que tenía inicialmente 3 ojos, no tiene más que 2. El puente que debía tener recostado sobre la ladera del cerro que va ese desapareció y no hay más que un pequeño paso que podemos ver en la figura anterior. Creo que se puede ver un pequeño portillo que hay ahí, pero solamente para que pasen las personas. Luego, pues estos torreones que vemos en la derecha o en la izquierda, pues son torreones que se han modificado después. En tiempos de los Reyes Católicos se construyó ese torreón que vemos, y este otro que aparece ahora en la imagen, resulta que es el que existía antes de tener el barroco que nosotros tenemos aquí. Este torreón que vemos hecho en plumilla, pues era un torreón hecho de mampostería encintada, con una puerta y entrada en salida en acodo, y era, como te digo, de origen árabe. Bien, vamos a continuar. Nos esperan Cervantes y Barranchuelo. Sí, por supuesto. Pues venga, por supuesto. Pues a ver qué tenemos ahí. Bueno, antes creo que deberíamos ver una imagen que hay anterior a esto. Vamos a ver. Anterior. Bien, esta imagen nos da la idea de una cosa que existió tremendamente bonita y debió ser de un romanticismo enorme, que es la plaza de Alcántara. El puente de Alcántara tenía el torreón exterior que daba a lo que hoy va al camino que va a la estación, y tenía el torreón que da a la ciudad, apoyado en la estructura de la ciudad, que es este que vemos aquí. Pero esa salida del puente terminaba en una preciosa plaza que se llamó Plaza de Alcántara. Esa plaza tenía el torreón del puente que vemos aquí con las dos torres. Lo vemos en primera. ¿no? Exactamente. En la primera parte del... No, el que estamos viendo a la salida del puente. Luego, a mano derecha,
vemos en blanco lo que fue la puerta de Alcántara. La puerta de Alcántara es una puerta romana que cerraba esa plaza. Y en primer plano vemos la puerta de los 12 y vemos también las almenas de la puerta de San Ildefonso. Una puerta de la que desgraciadamente hoy no conservamos nada porque al volar el artificio de Juanelo le pusieron tanto ánimo a la dinamita que metieron allí que esta puerta quedó muy dañada y tuvo que tirarse porque amenazaba ruina. De ella, curiosamente, solamente conservamos una cosa, que hoy se conserva en nuestro ayuntamiento, y es que tenía una hornacina donde estaba la imagen de San Ildefonso, y esa imagen se conserva hoy en la antesala de la plaza del sitio del ayuntamiento del alcalde. Vamos río abajo. Bueno, vamos a otra imagen, sí. Bien, ahora, perdón, ¿no hay una imagen antes que esta? Esta. Vamos a ver inmediatamente aguas abajo del puente de Alcántara, vemos el resto de lo que fue una coracha. ¿Qué eran las corachas? Hoy hay un libro, un trabajo precioso de Jesús Carrobles, el presidente, el director de la Real Academia, que nos describe las corachas que tuvo Toledo, que es muy poco conocido. Toledo tuvo 3 corachas húmedas y una coracha seca. ¿Qué es una coracha húmeda y una coracha seca? Pues como vemos aquí en el dibujo, vemos que desde lo alto de la muralla baja un muro con unas torres que van a terminar en el río. Pues cuando esas corachas terminan en el río o protegen un punto de agua o un pozo, se llaman corachas húmedas. Sin embargo, Toledo tuvo también una coracha seca que iba desde el Alcázar hasta el Miradero. Era si hoy vemos el Museo del Ejército, vemos 2 grandes muros que nos recuerdan que ese era parte del inicio de la coracha que bajaba hasta allá. Bueno, pues esta coracha que vemos aquí en la imagen bajaba desde la muralla y terminaba en el río. Hoy queda todavía el resto de esta torre. Y abajo de la torre, justamente justo al lado del agua, podéis ver una puertecita muy pequeña. Bueno, pues esa puerta era por la que salían o entraban los defensores de la coracha. Y curiosamente es la puerta más pequeña que tiene la ciudad de Toledo. Bueno, pues, pero es grande todo lo que se está exponiendo. Así que seguimos río abajo. Vamos allá, continuamos río abajo, vamos a otra imagen. Bueno, aquí vemos, pues mira, estamos viendo los molinos de San Cervantes o los molinos de Cervantes, en una imagen que recoge tal y como eran hacia 1870. Estos molinos pues son muy viejos, antiguos eran molinos árabes. Cuando la ciudad se conquista, pues Alfonso VI se los regala a los frailes de San Víctor de Marsella, a los que les regala también el castillo de San Servando. Pero ¿qué ocurre? Claro, estos molinos y el castillo quedan fuera del resguardo de las murallas. Como la ciudad de Toledo, una vez conquistada por los cristianos, recibe los ataques de los almoravides y de los almohades, pues resulta que los almoravides venían y porque todo lo que había fuera de la muralla lo destrozaban. Entonces los pobres frailes de San Víctor de Marsella llegaron al rey Alfonso VI y le dijeron, no, toma el castillo para ti y toma los molinos que nosotros los metemos dentro de las murallas de la ciudad para estar protegidos. Son unos molinos muy bonitos. Si todavía hoy pasamos, están aproximadamente a unos 200 metros más abajo, 250 metros del puente de Alcántara. Todavía hoy, si pasamos por la orilla del río, podemos ver los restos. No sé si se podrá ver la imagen. Mira, en la imagen vemos en este primer plano esos restos de al ladrillo. Sí. Bueno, pues todavía eso puede verse en la orilla del río. Pues sigamos. Otra imagen. Bien, pues aquí vamos a ver los molinos de Barranchuelo. Estos molinos eran concretamente molinos de regolfo. Veis que están terminados en forma de bóveda. ¿Y por qué tenían estas bóvedas de cañón? Pues muy sencillo, cuando había grandes inundaciones en el río, pues resulta que los que tenían una estructura de teja, pues se levantaban las cubiertas. Los molinos, debemos de decir que era siempre una propiedad compartida. No había un solo propietario. ¿Por qué? Pues porque como las averías que el río producía por las inundaciones eran tan intensas, pues resulta que para repararlos era necesario pues que colaborase mucha gente, porque si no, no había posibilidad. Ahí vemos. Entonces, muchos de estos molinos fueron propiedad de la Catedral de Toledo. Y estos molinos tienen una curiosa historia.
Resulta que Felipe II quiso hacer la ceca de Toledo estampada con el agua. La ceca, ya sabes que es el sitio donde se estampa la moneda. En Toledo hubo una ceca en la calle de Santa Fe, que los reyes católicos la cambian y la llevan a la calle Núñez de Arce. Pero la estampación de monedas en Toledo pues era a golpe de martillo. O sea, ponían el troquel, le daban el golpe y quedaba la moneda hecha. Pero Felipe II quiere hacer monedas utilizando la fuerza del río y que sea el río el que vaya estampando. Y para esa función compró estos molinos de Barranchuelo. Esto es muy poco conocido en la historia de Toledo y se debe, yo lo he sabido, precisamente a una investigación que hizo una miembro de la Cofradía de Investigadores, María José Peñato. María José Peñato llegó a encontrar estos datos en el archivo de Simancas. No se encuentran más que en su trabajo. Fuera de eso no hay en la historia de Toledo. Bueno. Y bueno, yo los he reproducido. Aquí aparecen, en la imagen que vemos, aparecen los dos molinos y lo que Felipe II compró, que luego, pues prácticamente ahí fue donde se hizo el artificio Juanelo más tarde. Bueno, pues seguimos porque nos espera Juanelo. Pero antes no, hay los molinos de San Servando. Bien. Mira, aquí vemos los molinos de San Servando. Esto es una imagen ya posterior. A mano izquierda vemos los molinos de San Servando, que fueron de los molinos más rentables de Toledo. Y a mano derecha vemos las turbinas de Vargas. Arriba vemos el antiguo picadero de la Academia de Infantería, y luego vemos la presa que alimentaba estas dos entidades, que es una presa que tenía forma de media luna, que todavía lo tiene hoy y lo tuvo también en tiempos del artificio Juanelo. Estos molinos que vemos a mano izquierda, pues eran de los molinos más importantes de Toledo. Tenían 6 piedras de moler. Su actividad fue muy grande, prácticamente llegaron hasta los años 40, en los que se transformó en fábrica de harinas. Pero una vez perdida ya su utilidad como fábrica de harinas, pues resulta que, debo decir que el vizconde de Palazuelos fue uno de los propietarios de estos molinos. Y hacia el año 1897, estas instalaciones fueron adquiridas por un señor que se llamaba García Moreno, que lo transformó en central hidroeléctrica. Esa central hidroeléctrica, pues fue la Imperial, la central que abastecía de energía eléctrica a 1000 bombillas de la ciudad de Toledo. Y en cuanto a la imagen que nos aparece a mano derecha, ahí vemos pues las turbinas de Vargas. La ciudad de Toledo, como sabéis, ha sido una ciudad que ha pasado siempre sed. Tuvo alimento de agua durante el tiempo de los romanos. Desde esa época hasta el artificio Juanelo, durante el tiempo que duró, y luego ya pues realmente hasta la época de Franco, pues, que inauguró el agua del Torcón, no ha habido abastecimiento de agua. Pero en el intermedio, pues cuando había fuentes en la ciudad, se traía el agua del Tajo. Yo no sé si habréis oído pues esa historia que dice, cuando uno viene a Toledo, antiguamente, no de hoy, hay que estudiar primero qué agua hay que beber. Hay que beber el agua de Cabrahigos para tener bueno el estómago, el agua de San Juan para poder cocer los garbanzos, o el agua de Santa Locadia para fregar. ¿Por qué? Porque tenían distintos puntos de procedencia y aquel agua tenía distinta dureza. Pues llega un momento en que se hace, para alimentar la ciudad, el agua del río, se hacen las turbinas de Vargas. Eran unas turbinas elevadoras que suministraban el agua no potable, pero a las fuentes que se abastecían del agua del río. Nos está esperando Juanelo. Juanelo Turriano es un gran personaje y además que olvidado por la ciudad, pero hizo un artificio que vale la pena comentarlo. Sí, vamos a verlo y comentarlo, efectivamente. Bueno, aquí vemos una imagen de lo que fue el artificio Juanelo, vemos la presa que abastecía, que generaba la diferencia para mover las piedras. En esta imagen contemplamos el artificio Juanelo visto desde sur hacia norte. Vemos lo que era el edificio principal y un edificio que sube blanquecino, que sube recostado en la muralla, del que ahora vamos a poder hablar. Debemos de decir que como homenaje a la figura de Juanelo, que él hizo esto debido a que el emperador Carlos V, vamos a volver a la imagen primera, por favor.
él hizo este artificio, ya que el emperador Carlos V y Felipe II sabían que era un excelente relojero. Ya sabéis que la historia de él es que al emperador Carlos V, cuando lo hace el emperador, le regalan un reloj astronómico. Resulta que ese reloj astronómico pues se lo regalan averiado porque no había quien lo arreglase. Y es un relojero nacido en Cremona, pues resulta que este señor se compromete a arreglarlo y se lo arregla. Tenía un conjunto de planetas girando alrededor, aparte de dar la hora. ¿Qué ocurre? El emperador queda pues completamente sorprendido por la habilidad de aquel hombre que le ha arreglado aquella máquina que nadie se la arreglaba. Entonces, cuando hay que abastecer a la ciudad de Agua Toledo y hay que suministrar agua para la obra del Alcázar, se acuerda de Juanelo, propone que sea el que suba el agua a la ciudad y efectivamente así lo hace. Pero ¿qué ocurre? La ciudad de Toledo pues había pedido ya antes a otros artífices que subieran agua a la ciudad, concretamente a los hermanos Cotten. Los hermanos Cotten hicieron unas bombas a la orilla del río, justamente donde luego se haría el artificio Juanelo, que eran movidas por caballerías. Cuando hacen la primera instalación y colocan la primera tubería recostada, hay que pensar que en la zona donde está el artificio Juanelo hay 300 metros entre el nivel del río y el Alcázar, y se salva una altura de 100 metros. Entonces, claro, la presión del agua era enorme. Hacen la primera prueba y resulta que las tuberías estallan. Ellos, que vieron que no tenían solución, ya habían cobrado el dinero, cogieron el dinero y el portante y se marcharon otra vez a su país y dejaron el ayuntamiento sin agua y sin dinero. Por eso cuando Juanelo Turriano hace esta propuesta respaldado por Carlos V, pues la ciudad sí dice, encantado. Pero lo primero que queremos es que el agua suba y cuando suba el agua le pagamos. ¿Pero qué aconteció al pobre Juanelo? Pues porque resulta que, bueno, pues la ciudad, ya te digo, que estaba escarmentada. A Juanelo le dicen que, bueno, que pague primero. Y Juanelo hace su acueducto, vamos, su artificio y sube. Cuando va a cobrar, pues como resulta que el emperador se quedaba con el agua porque estaba con la obra del Alcázar, le dice, no, que te pague la ciudad. Pero la ciudad dice, no, que te pague el emperador, que es el que se queda con el agua. Total, que uno por otro, Juanelo Turriano muere en la más absoluta pobreza. Es por eso que la ciudad de Toledo debía de tener siempre un recuerdo para esta gran figura de la ingeniería, porque hizo una verdadera obra de arte, pero de una inmensa. ¿Y cómo funciona? Pues vamos a verlo. Mirad, aquí vemos esquemáticamente en este dibujo, tenía dos ruedas movidas por el impulso del agua del río. La que vemos en mano derecha, pues era una rueda elevadora a modo de una noria. Tenía un conjunto de cangilones y esos cangilones elevaban el agua a 14 metros hasta una pileta que estaba a la altura de la casa de la herrería. En la segunda rueda que vemos, pues la misión era distinta. Era movida por el flujo del agua también. Hay que pensar que el agua del río era la energía que entonces había. No había energía eléctrica ni vapor, nada, era el agua del río. Bueno, pues esa rueda al girar movía una inmensa biela que alimentaba la oscilación de 12 pequeñas torretas en las cuales había un conjunto de cazos en la que el agua iba cayendo. Aquí vemos perfectamente, esquemáticamente, cómo eran esas torres. Abajo vemos la biela. La biela tenía un movimiento oscilante de vaivén y movía las torres donde estaban estos cazos. El cazo, en principio el agua, llegaba a este depósito que aparece en mano derecha. Cuando ese depósito se había llenado, el movimiento oscilante hacía que subiera ese cazo y vertiera en el que tenía inmediatamente opuesto. Cuando volvía a subir, ese cazo opuesto vertía en el que tenía en el lado más anterior, de manera que cada movimiento de los cazos aumentaba la altura del agua 45 centímetros y iba subiendo poco a poco. Cuando llegaba a la parte alta de la torreta que veíamos ahí, vuelve a poner quizás la imagen anterior, cuando llegaba a la parte alta, automáticamente pasaba el agua a la torre siguiente y había 24 de estas torres. Bueno, pues todo este edificio, si vemos ahora el artificio, el cuadro, todo este edificio estaba metido dentro de todo este artificio, dentro de este gran edificio que vemos en forma de ángulo. El pobre Juanelo tuvo, además de la idea de hacer el artificio, tuvo el problema de que ese edificio, como estamos viendo, si pasas de nuevo a la imagen, veréis que tiene un ángulo. ¿Y por qué es ese ángulo?
Pues ese ángulo es debido a que justamente sobre la vertical del artificio estaba el cementerio de la Caridad. Claro, para no pasar por ese terreno santo de la Caridad, le hicieron al pobre Juanelo hacer esa curvatura. Este edificio, como antes decía, tenía 300 metros de longitud de arriba abajo, salvaba 100 metros. Cuando Juanelo quiere cobrar, le dicen, bueno, como la ciudad había subido 17.000 litros de agua diarios, como resulta que la ciudad había sido un éxito, le dicen, bueno, le pagamos, pero por favor haga otro artificio. Cuando haga el segundo artificio, le pagamos. Y Juanelo hace un segundo artificio que mete dentro de ese mismo edificio. Pero el pobre Juanelo, pues resulta que no consigue cobrar ni el primero ni el segundo y muere en la más absoluta pobreza. La carta de la hija de Juanelo pidiendo que va a enterrar a su padre y no tiene dinero es verdaderamente lamentable. Por eso la ciudad de Toledo debe tener siempre presente a este hombre que tanto la benefició para que pudiera tener agua. ¿Qué tenemos a continuación, Fernando? Pues me parece que tenemos, vamos a ver, creo que es las ruinas del artificio Juanelo. La hemos visto ahí, ¿no? Bien, como yo os decía, el artificio Juanelo subió 17.000 litros cada 24 horas, pero llegó un momento que, claro, era una maquinaria que necesitaba una serie de mantenimiento y de una abrasión enorme, porque hay que pensar lo que es una biela de 300 metros, más luego las 24 torres oscilando permanentemente. Entonces, ese mantenimiento no se hizo. Y llegó un momento que, bueno, estuvo funcionando hasta 1617. Y en 1617 se abandona. Y luego pues quedó prácticamente sin utilidad. Pero llegó un momento en que la ciudad decidió volarlo. Desgraciadamente fue un hecho fatal de la ciudadanía de Toledo o del ayuntamiento de aquel momento de Toledo de volar esta obra, porque era una obra de ingeniería medieval que no ha tenido ninguna otra ciudad de Europa así conocida. Se voló en 1868. Y ahí lo tenemos, ¿no? Sí, aquí aparece ya volado. Vete al anterior, por favor. Aquí vemos las ruinas del artificio Juanelo y contemplamos también que queda de él la casa de la herrería, porque claro, el mantenimiento que tenía que tener el artificio era constante. Vemos también el Hospital de Santiago, que aparece en la parte alta, y en la cima vemos el Alcázar, que todavía conserva junto al torreón los restos de la entrada del artificio Juanelo en el aljibe donde desaguaba el agua del torreón. Vamos a seguir. Venga. Sigamos. A ver dónde seguimos, Fernando. Bueno, pues no sé qué imagen sigue. Bueno, ahora aquí contemplamos pues el castillo de San Servando. A mano derecha vemos los molinos de San Servando. Vemos en el río los molinos instalados en la misma orilla del agua. A mano derecha vemos pues los molinos del Carmen, que se llamaron también los molinos del artificio, y bueno, estos son también los mismos molinos del artificio que estamos contemplando en esta imagen. Seguimos. Bueno, aquí vemos el antiguo camino que bajaba a los molinos. Lo que hoy es la calle de Gerardo Lobo, que sigue, y la comunicación entre el puente de Alcántara y el puente para los coches, bueno, pues ahí, pon la imagen anterior, por favor. Ven, aquí existía este camino que descendía justamente hasta la orilla del río, y que era camino para pues, subir o bajar. Yo me acuerdo de que yo conocido, y tú también, a Fernando Dorado, que Fernando Dorado me decía que él recordaba cuando era niño haber venido y haber bajado estos caminos trayendo desde Sonseca el grano para que lo pudieran moler aquí y transformar en harina. O sea que hablamos de... Bueno, Fernando vivió 100 años, o sea que... Vamos a seguir, Fernando. Seguimos en la otra imagen, el otro camino. Bueno, aquí vemos el otro camino que bajaba a los molinos del Carmen. Y aquí, curiosamente, hay algo que con el paso del tiempo y la historia dirán, bueno, ¿y esto qué hace aquí? En esas paredes rocosas que vemos en el fondo de la imagen, enfrente de la orilla del río, ahí es donde el río se estrecha. El cauce del río se hace muy pequeño, llega a tener 21 metros. La corriente es muy fuerte. Pero yo quiero deciros que en esas paredes que aparecen ahí enfrente, pues hay pues una cueva, una cueva que no tiene que ver nada con los molinos. Es la cueva que llamaba Sismología, la cueva de Sismología.
Esa cueva de sismología, pues resulta que se hizo en los años 70 y fue hecha por el Observatorio Geofísico de Toledo, y en ella se instaló uno de los sismógrafos más adelantados que hubo. Se hizo en colaboración del observatorio con la Universidad de Doverty de Columbia en Estados Unidos. Estuvo funcionando y era un magnífico sismógrafo. ¿Qué ocurrió? Que resulta que la cueva esa, pues que era un punto donde, claro, esta roca se llenó de agua, de tal cantidad de agua, que estropeó los sismógrafos y se tuvieron que quitar. Hoy en día, dentro de la cueva todavía existen las tapas de esos sismógrafos, que curiosamente son tapas de submarino de los Estados Unidos, porque se taparon para algo muy hermético, y la cueva esa el día de mañana dirán... Nos ¿y esta queda cueva? Poco tiempo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ver? A ver, en este último tiempo. A ver qué imagen aparece ahora, creo. Bueno, vamos a ver. Esta imagen, aquí tenemos dos cosas, las más antiguas de lo que estamos viendo hoy relacionadas con nuestro río. En primer plano vemos el que hoy conocemos con el nombre de Puente de Alcántara, que era como era el puente romano. Aquel puente romano tenía la característica de esta imagen que vemos aquí. Era un puente con el tablero a dos aguas, para que cuando hubiera precipitación pues escurriese. Tenía tres arcos y unos potentes tajamares. Esos potentes tajamares eran necesarios porque el flujo del río, de la corriente ahí, era impresionante. Bien, aquí el puente no tenía torreones ni puertas en un lado y en otro, porque los romanos no solían hacer eso. Por eso establecieron en la parte de izquierda del cuadro, no aparece, el castillo de San Servando, cuya misión era vigilar quién cruzaba el puente. ¿Qué hay en el fondo? Bueno, pues en el fondo vemos el acueducto romano que abasteció de aguas a Toledo. Antiguamente... no antiguamente, había un rey pastor y otros ingenieros, pues creían que el puente romano estaba sujeto por un conjunto de arcadas y que el agua venía a nivel de una otra parte, de lo que hoy son la montaña de la Academia hasta la ciudad de Toledo. Pero hubo tres personas aquí que cambiaron ese concepto. Una fue concretamente... Jesús Carrobles, el que hoy es director de la Real Academia, el coronel Isabel, que hizo un magnífico trabajo, y otra fue un ingeniero de caminos que se llama Fernando Aranda, que no soy yo, es mi hijo. Bueno, pues ellos demostraron perfectamente que el abastecimiento romano a Toledo se hacía mediante un sifón invertido. Ese sifón invertido es el que vemos en la imagen. El puente ¿podemos continuar? Y terminamos con él. El puente es que esto es una parte creo que muy importante y poco conocida. El puente formaba parte de un abastecimiento muy complejo. Se iniciaba en el pantano de la Alcantarilla, cuyo espaldón es el que nosotros podemos ver aquí. Ese pantano de la Alcantarilla pues recibía un trasvase. Hoy hablamos mucho del trasvase, pero uno de los primeros trasvases que los romanos hacen en la historia es para abastecer a la ciudad de Toledo. El arroyo de la Montilla se trasvasa al pantano de la Alcantarilla para que tenga más cantidad de agua. Entonces, desde el pantano de la Alcantarilla, que estaba situado aproximadamente a un nivel de unos 700 metros, pues salía una conducción de agua, que creo que la vamos a poder ver aquí, exactamente. Venía por unas tuberías, unos canales que venían cubiertos, el agua venía descendiendo las curvas de nivel. Pero ¿qué ocurre? Para que el agua perdiera carga y perdiera también la arena que traía, al ser un producto abrasivo, iba pues, arrastrando arenas, pues entonces existían un conjunto de torres acuarias. Estas torres acuarias, el agua, como vemos en la imagen, entraba por la parte alta, decantaba, caía a la parte inferior, dejaba la arena y había perdido carga y seguía a otro nivel. Hay que pensar que venía desde 700 metros aproximadamente hasta Toledo, que está a 525 de media. Entonces, esa curva es la que traía el abastecimiento de agua hasta nuestra ciudad. Fernando, tenemos que terminar por el tiempo, pero vamos a hacer una segunda parte a continuación, otro día, pero animamos a todas las personas que nos ven y escuchan que esta es la primera parte de Toledo y los molinos del río Tajo.
sigan con nosotros la próxima semana. Así que continuaremos hablando de los molinos de Toledo. Muchas gracias, Fernando, y hasta el próximo programa. Seguimos. Gracias a ti, porque das opción de que toda esta maravilla de nuestro río Tajo pueda ser conocido, porque es una historia que creo que debemos de conocer todos, porque al conocernos amaremos más a nuestra querida ciudad de Toledo. Pues con ese mensaje, amigos, hasta el próximo programa, que será la segunda parte de toda esta exposición que nos ha estado realizando don Fernando Aranda Alonso. Hasta el próximo programa.